Buenas tardes amigos de Finet TV, bienvenidos a su segmento Consulta Psicológica. El tema de hoy es el bajo rendimiento escolar. Esto en función de que ya tenemos algunos reportes de nuestros pequeños y la preocupación de las familias con respecto al bajo rendimiento escolar. Es importante que contemplemos que existen varios factores que puedan generar que existe un bajo rendimiento escolar. No es ajeno a nuestro conocimiento, por ejemplo, que pasamos por una serie de situaciones desde el 2020, cuando ingresamos en la época de la pandemia, que implicó que hubo un cambio en la dinámica de cómo se comprendía el sistema escolar y cómo se manejaba la parte de la enseñanza. Pasar de un sistema presencial a una parte virtual implicó una serie de situaciones de adaptaciones, no solamente para los chicos, sino también para nosotros los adultos. Muchos de los padres nos reportaban preocupación y no saber cómo manejar la situación, porque si yo soy papá, pues no estoy preparada o preparado para ser docente y ahora siento que tengo que enseñarle a mi hijo. Y miramos cómo que esta situación se nos fue de las manos en algún momento. Estamos hablando ya de hace 4 años atrás, que estamos evidenciando en este momento los resultados. ¿Qué pasa cuando un niño de 4 o 5 años está recibiendo clases a través de pantalla? Hay varias situaciones, no se está fomentando de forma adecuada el desarrollo de las neurofunciones necesarias para los procesos de aprendizaje. Y también hay que ser reales y honestos. En la época de la pandemia, muchos papitos y mamitas, justamente para evitarnos mayor conflicto, en ocasiones optamos por darles haciendo las tareas a nuestros hijos, lo cual genera un desbalance. Los docentes decían, como que están aprendiendo, y llegamos al salón y aterrizamos que esa no era la realidad. Entonces, en este sentido, uno de los factores que puede estar incidiendo en el bajo rendimiento escolar es que los métodos de educación no fueron los adecuados en este contexto. También pasamos por situaciones políticas, situaciones de paralizaciones que han generado un desbalance en la parte del proceso de aprendizaje. Sumado a esto, la presión que pudieron experimentar los docentes por tratar de completar los contenidos que tenían que abordar, únicamente como limitándonos a tratar de avanzar, sin darnos cuenta si los chicos realmente estaban adquiriendo un aprendizaje o no. Esta es una de las situaciones en nuestro contexto real. ¿Qué otras situaciones pueden generar un bajo rendimiento escolar? Pues hay situaciones que son propias a nivel personal y que se pueden ir observando desde los primeros años cuando nuestros pequeños han accedido por primera vez a procesos de aprendizaje. Estamos hablando incluso de las épocas de los centros de desarrollo infantil. Ya los docentes nos reportan es que repite los colores y su hijo no logra reconocer los colores. Que estamos avanzando en el conocimiento de esquema corporal, que es una de las cosas que necesitamos también, y no logra identificar. No logra identificar lo que es arriba, lo que es abajo. Vamos mirando que algo va pasando. Los días de la semana se los repito y no logra recordarlos. Estamos repasando los números y contamos, pero su hijo no recuerda. Son ciertos indicadores que ya nos dan cuenta de que algo puede estar pasando. Otro de los factores que inciden en el bajo rendimiento escolar son dificultades o lo que nosotros conocemos como trastornos de neurodesarrollo. Dentro de los trastornos de neurodesarrollo hablamos de varios, dentro de ellos los trastornos de espectro autista. Hablamos también de discapacidad intelectual, que puede ser leve o moderada. Por lo general, en ocasiones, la discapacidad intelectual leve, lastimosamente en ocasiones no es determinada, no es diagnosticada a tiempo, y nos genera otra serie de situaciones. Hablamos también de trastornos específicos de aprendizaje, dentro de ello lo que se considera como la discalculia, la dislexia conocida anteriormente, la disgrafía, que implica una serie de cosas que no es que mi hijo o mi hija sea vago o dejado, como lo decimos en términos comunes, sino que realmente hay situaciones en sí que le impiden acceder al proceso de aprendizaje como lo harían los demás de sus compañeros. Fuera de estos trastornos del neurodesarrollo, la parte de la escolaridad con las estrategias que hemos mencionado, que en nuestra época fueron muy diversas y no del todo acordes a lo necesario para los chicos, tenemos también situaciones emocionales. Si en casa hay un hogar disfuncional en el que constantes peleas, estamos discutiendo, es un factor que también puede incidir en nuestros hijos. Nosotros decimos, no, es que ellos no se dan cuenta. No, ellos están analizando, escuchándonos, mirando nuestra expresión facial, y también puede ser una respuesta a este tipo de situaciones. Atravesar por situaciones de duelo, como lo mencionamos en algún momento, el ser humano es un ser humano y un ser integral. Entonces no puedo separar la parte biológica, la parte cognitiva de la parte emocional, de lo que siento. Si yo siento que en mi casa hay un desequilibrio, si siento que se están derrumbando las cosas, puede ser muy probable que también esto lo evidencie en la parte de mi rendimiento o desempeño académico. Otros factores emocionales puede ser la situación también de lo que conocemos como el acoso escolar. Esto en ocasiones miramos que los chicos tienen como que un buen rendimiento y de pronto
bajan de golpe. Entonces decimos, ¿qué pasó? No es que ya no quiere estudiar, se hizo vago, pero vamos mirando también qué otros indicadores hay. No hay chicos vagos, lo que hay es chicos desmotivados o chicos con dificultades que no han sido detectadas y por tanto no han logrado ser intervenidas. Entonces de pronto empezamos a ver que baja de notas, está más callado, se aísla, no comparte con la familia. Puede ser un indicador de que algo más está pasando. ¿Qué otras situaciones inciden en el desempeño académico? La motivación propia que tengan los chicos también con respecto a los procesos de aprendizaje. Lastimosamente, en ocasiones todavía observamos un aprendizaje que es mucho de memoria. No estamos hablando de aterrizar el aprendizaje en situaciones funcionales. Lo importante del aprendizaje es que me dé herramientas para enfrentar a las situaciones que voy a vivir día a día en la cotidianidad. ¿Y qué pasa? Que en ocasiones solamente estamos repitiendo, no se da lugar al razonamiento, no se da lugar a que se generen diferentes formas de aprendizaje, videos, situaciones vivenciales, visitas pedagógicas que sabemos que ahora las hacen, contribuyen mucho al factor también motivacional para el proceso de aprendizaje. Otra de las situaciones importantes a considerar dentro de esto es cómo nosotros papás asumimos este rol o las calificaciones que nuestros hijos tienen. Es importante que nosotros no le coloquemos el énfasis únicamente a la nota que mi hijo tiene. Mi hijo no es un 9, no es un 10, mi hijo es mi hijo y tiene sus características propias. Y voy monitoreando. Si veo que mi niño tiene un bajo rendimiento, me pongo a pensar, a ver, ¿desde cuándo está ocurriendo esto? Esto pasó desde que empezamos escolaridad y habían situaciones en las que se olvidaban las cosas. ¿Qué es lo que pasa con mi hijo? ¿O esto está pasando recientemente? ¿Qué cambios han existido en la dinámica familiar? Voy preguntando, voy teniendo un acercamiento también a la institución educativa. En ocasiones, ¿qué pasa? Que los chicos van avanzando de forma adecuada, van primer año, bien, segundo año, bien. Llega tercer año y empiezan a decaer. Y dicen, no, pero mi hijo tenía un excelente rendimiento. ¿Qué ocurre en ocasiones? Que en el contexto educativo, cuando miramos que un niño se desempeña de forma adecuada a nivel social, es decir, está quietito, está tranquilito y no da problema, bueno, para no hacerme problemas, de pronto le pongo la nota mínima o le pongo una nota para que pueda pasar y no voy más allá en las situaciones que pueden estar teniendo, las falencias que su pequeño puede estar teniendo. ¿Por qué al llegar a un tercer año o un cuarto año de básica se empiezan a observar de forma más evidente dificultades en el rendimiento escolar? Porque el nivel de exigencia se va incrementando. En un tercer año de básica esperamos que haya una lectura fluida. Estamos esperando también que existan ya procesos en la parte matemática de suma y de resta. Cuarto año, quinto año vamos incursionando ya en lo que son procesos de multiplicación y división. Y si nuestros pequeños, desde las etapas iniciales, no lograron las neurofunciones básicas que nosotros llamamos, que están contempladas dentro de lo que es atención, memoria de trabajo, que es la memoria que me permite captar información en ese momento, sea de forma auditiva o de forma visual, para recuperarla posteriormente y aterrizarla en un aprendizaje concreto. Si hay dificultades en esto se va incrementando con el nivel de exigencia. Entonces, padres, madres, es importante que estemos atentos a los indicadores que nos dan desde los centros infantiles inclusive. En ocasiones los papás dicen, pero si en el centro infantil no hacen nada, solamente se pasan jugando, se pasan cantando, pero no es así. Cuando su hijo está cantando, cuando su hijo está aplaudiendo, está trabajando en una neurofunción importante que nosotros conocemos como ritmo. Y este ritmo es el que luego, posteriormente, me permite saber cuándo tengo que escribir unido, cuándo tengo que separar las palabras. Entonces, ese juego que usted está mirando en su hijo, cuando está repitiendo canciones, me está trabajando la memoria auditiva, que es un proceso esencial también dentro de las situaciones de aprendizaje. Ese que usted considera un juego es en realidad un proceso en el que su hijo está aprendiendo. Y si las docentes, que afortunadamente en las etapas iniciales son las señoritas parvularias las que nos alertan en ocasiones de que algo está pasando, nos da una señal de alerta y le dice, mire a su hijito como que algo pasa, algo ocurre con su hijito, es importante que usted busque atención para su pequeño, contemplando que los primeros años de vida son esenciales en los procesos de psicorrehabilitación. Hablamos de que los 5 primeros años de vida son cruciales para los seres humanos, tanto en el desarrollo emocional como en el desarrollo cognitivo. A lo largo de nuestra existencia, los seres humanos tenemos esta grandiosa capacidad de la plasticidad cerebral, que implica que mi cerebro puede hacer que ciertas áreas cumplan con funciones de otras áreas que están dañadas o debilitadas. Esto lo tenemos a lo largo de nuestra vida. No obstante, los primeros años de vida son cruciales porque hablamos de un proceso de mayor plasticidad. Entonces, si tenemos ya estos indicadores, estas señales de alerta, si yo misma me doy cuenta que mi hijo como que no reconoce los colores, algo pasa, voy buscando, voy mirando, voy como comparando, no con la finalidad de decirle a mi hijo, ve, tu amiguito ya puede hacer eso y tú no. No.
sino para mirar, consultar de forma profesional para observar si efectivamente hay alguna dificultad, algún trastorno de neurodesarrollo o alguna situación a nivel emocional que merece ser abordada. Entonces, padres, madres muy alertas al bajo rendimiento, que no solamente tiene que ver con situaciones de que no se le da la gana a mi hijo, que está desmotivado, sino que puede tener que ver con muchos factores y con muchas causas que podemos determinar. ¿Y qué pasa cuando acudo a un profesional? Pues el profesional me va a referir para que haga una evaluación. Depende de lo que necesite. Si miramos que su hijo de pronto decayó en el rendimiento y que hay cambios a nivel de familia, a nivel del hogar, contemplaríamos el ejecutar una evaluación emocional. No obstante, si evidenciamos que las dificultades se fueron presentando desde los primeros años de escolaridad, lo que se contempla es una evaluación neuropsicológica o una evaluación psicopedagógica para determinar cuáles son las fortalezas de su hijo o de su hija. También sus hijos pueden tener fortalezas, es importante que nos enfoquemos también en eso. Y cuáles son las áreas debilitadas para poder trabajar en ellas y realizar una intervención oportuna. Es todo lo que les puedo compartir por ahora. Una linda tarde para ustedes.